Vamos a contigo, Leticia. Como decíamos, infancia bien tratada, adolescencia bien encaminada. ¿Qué podemos encontrar en este libro? Vamos a encontrar sobre todo mucha reflexión, porque consiste también en dedicar tiempo, por lo menos los 12 primeros años, hay que dedicar tiempo no tanto en cómo educar a un hijo, sino cómo formarme como madre, como padre, para poder entender a ese hijo que está en continuo desarrollo. Tenemos un cerebro que hasta los 24 años no madura, con lo cual hay cosas que yo tengo que entender si quiero comprender a ese niño que necesita unos cuidados y necesita una disciplina bien tratante, una disciplina que no violenta y no daña, sino que siempre ayuda a desarrollarse en los cuidados, en el día a día, en el buen trato. Claro, algunos maduran a los 24, otros nunca maduran, también te lo digo. Pero te quería comentar, ¿cuánta importancia tiene la infancia para luego poder tener una adolescencia más tranquila? La infancia podemos decir que está condicionada por la nuestra propia, por la de los padres y de las madres, pero no determinada. Nos gusta hablar de influir, de condicionar, pero no de determinamiento, porque al final el niño necesita desarrollarse, necesita unos cuidados, necesita un ambiente y todo va a influir en él y en su cerebro, pero siempre va a poder mejorarse a sí mismo, va a aprender a hacer algo con sus recuerdos, va a poder sanar, va a poder realizarse como persona, va a poder tomar sus propias decisiones, con lo cual hay que entender que si estamos condicionados, yo como madre, como padre, tengo que tomar conciencia de ello, para poder hacer cambios en mí, en mi mirada, en mi forma de entender la crianza, en mi forma de entender al niño, mi forma de entender al adolescente, para poder influir de forma positiva. Claro, pero de todas formas, por mucho que hayas hecho una base buena en la infancia, la adolescencia siempre impresiona. Yo, por ejemplo, yo soy madre de ahora 2 adolescentes y aparte chico y chica, y ves la diferencia entre chico y chica, y siempre impresiona porque ya no estás hablando con unos niños, ya estás hablando ya con unas personas que bueno, que ya tienen una edad que dices, bueno, y te impresiona, ¿no? A veces da como vértigo. Sí, a ver, yo te entiendo porque también tengo 2 chicos adolescentes y varones los 2. Y entiendo lo que me transmitís, ¿no? Muchas veces esa adolescencia que se teme, pero yo siempre invito a hacer bien las tareas en la infancia, a invertir tiempo. No tanto en el niño, sino en una misma. Yo como madre necesito comprender la infancia de mi hijo, de mi hija, porque si no va a llegar la adolescencia y la voy a temer. Y se trata más bien de comprenderla, claro, de entender qué me está diciendo mi hijo a través de su comportamiento, entender que mi rol no es de una madre amiga, sino construir una relación de amistad, sí, porque una relación de amistad lo que permite es entendernos, comprendernos, escucharnos. Los ingredientes de la amistad son necesarios en cualquier tipo de relación, sabiendo que yo no soy amiga de mis hijos, pero que sí que tengo que construir una relación lo más positiva posible, porque nos vamos a necesitar entender, escuchar y comprender. Y cuando un adolescente con su comportamiento me está diciendo que me aleje, me está diciendo que soy la peor madre del mundo, me está diciendo que no me necesita, también me está diciendo de alguna manera con el lenguaje no verbal, con su comportamiento, con cómo se expresa, me está diciendo aléjate pero no mucho, no me tengas en cuenta mis palabras, estoy enfadado pero te necesito de otra manera, tenme paciencia porque ni yo me aguanto. Cuando tú aprendes a descifrar un poco el lenguaje del adolescente, aprendes a estar disponible, aunque no siempre cerca, pero sí que sepan que pueden contar contigo y que además vas a entender que ese cerebro que está en obras, que está en continuo cambio, un cerebro que es más impulsivo, que no ve los riesgos, que no piensa en las consecuencias negativas, pues si yo tengo en cuenta eso, voy a entender que mi hijo me está necesitando, pero de una forma diferente. Con lo cual, pues bueno, lo que haré será supervisar, pero no tan de cerca, un poquito más alejada,
estar cerca, pero no asfixiarlo con mi sobreprotección, confiar en él y confiar en lo que hemos construido juntos durante todos estos años. Porque para algo yo me he dedicado a leer, a formarme, a comprenderme, a comprenderle. ¿Por qué lo he hecho? Pues porque mi hijo me va a necesitar toda la vida, más allá de los 24 años. Claro. Es decir, darles confianza, que te puedan explicar cualquier cosa. Cualquier cosa, y que en lugar de un juicio lo que encuentren en ti es una intención de, es decir, no me gusta que bebas, o no me gusta que fumes, o no me gusta que vengas tarde, o no me gustan ciertas relaciones, pero entiendo que son tus decisiones y que te puedes equivocar y que harás cosas sin mi permiso y harás cosas sin que a mí me parezca. Pero cuando vengas sufriendo las consecuencias de algunas decisiones, desde luego que no vas a encontrar en mí ningún juicio, porque para mí lo más importante es que aprendas con la experiencia y que encuentres en mí, por supuesto, una atención incondicional. Es algo así como: no tienes mi permiso para beber, pero cuando bebas y tu vida esté en riesgo, lo único que tienes que hacer es llamarme. Claro. Porque yo en ese momento sabré diferenciar que, aunque has hecho algo que a mí no me agrada, porque te has puesto en peligro y en riesgo, y no me gusta como madre quizás que asumas ciertos riesgos, lo único que tienes que tener claro es que no me puedes privar a mí de la responsabilidad de cuidarte. Claro. Entonces, Porque al final es un privilegio que también que nuestros hijos se porten mal con nosotros, en el sentido de que lo hacen con nosotros y nos dan la oportunidad de ayudarles también. Pero límites les tenemos que poner, y tienen que saber qué límites tienen mientras sean menores y además estén conviviendo en la casa de sus padres. Sí, sí, pero límites ponemos, porque ponemos un horario, porque cuando vienen tarde a lo mejor les llamamos, porque entienden que hay un orden, ahí en casa hay unas responsabilidades, límites tienen, o la idea es que los tengan, lógicamente, pero también contamos con que se los van a saltar. Entonces, cuando se salten esos límites que nosotros hemos puesto y sus vidas se han puesto en peligro, yo como madre en ese momento lo que menos me importa es que me haya desobedecido. Lo que más me importa es que mi hijo esté bien. En lo que los niños y adolescentes van aprendiendo, asumen ciertos riesgos, porque al final el cerebro es un cerebro impulsivo, es reactivo, busca la experiencia, busca explorar, y muchas veces no piensan en las consecuencias y se ponen en riesgo. Entonces va a haber dos partes. Una es la donde ponemos normas, límites, horarios, supervisamos, cuidamos, protegemos, lo que tiene que ver conmigo, y luego lo que tiene que ver con mi hijo. Cuando mi hijo tome decisiones y se ponga en riesgo, a mí me va a importar más proteger a mi hijo y que mi hijo esté seguro, el hecho de que me haya desobedecido. Luego ya hablaremos qué decisión vamos a tomar, qué se tiene que hacer, pero el hijo lo que tiene que saber es que cuando su vida está en riesgo, lo único que tiene que hacer es pedir ayuda. Claro, totalmente. Pero decías anteriormente, y también lo dices en las páginas de tu libro, que para conseguir esta adolescencia buena, adecuada, agradable, hay que pasar por una infancia sana. Pero hay muchas veces en la vida que hay situaciones que son un poco obstáculo, ¿no? Como por ejemplo una separación, un divorcio, etcétera, etcétera. ¿Esto cómo entra en juego y cómo se puede conseguir una infancia sana cuando hay este tipo de episodios? Sí, no hablamos de una infancia ideal, hablamos de una infancia real, que es la que te toca, y hay situaciones que son traumáticas, pero no en todos los casos van a dejar un trauma. Un niño puede pasar por la separación de sus padres y puntualmente ser traumático, pero luego pues que todo más o menos se vaya estabilizando, y que el niño tenga una buena relación con ambos padres, y todo, bueno, pues vaya fluyendo hacia adelante sin problema. Lo importante es lo que el niño vive como traumático, independientemente del hecho en sí, ¿no? Todo al final nos va a fortalecer, nos va a hacer resilientes, siempre y cuando tengamos figuras de referencia tanto en casa como en la escuela, que lo ideal es que allí donde estén los niños se encuentren adultos emocionalmente competentes que sepan darle la respuesta que necesita. Pero bueno, sabemos que con que haya una única figura de referencia en la escuela o en la familia que en un momento dado te dé lo que necesitas como niño para desarrollarte, para desarrollar ese apego seguro y esos, digamos, vínculos afectivos, pues va a ser suficiente. El tema es que una infancia bien tratada debería de ser lo que todo niño y niña, pues por ley, digamos, por derecho, ¿no?,
debiera de recibir. No es el caso y es algo idílico, pero sí que tenemos que tender hacia ello. Es decir, los adultos somos los que tenemos la responsabilidad de sanar nuestras heridas, las propias, para que cuando estemos frente a un niño y su comportamiento no siempre nos agrade o ante una rabieta, algo que nos desestabilice, podamos responder con equilibrio, con competencia emocional, ¿no? Con comprensión. Cuando la respuesta del adulto es suficientemente emocionalmente competente, pues podemos decir que ese niño a lo largo de los años va a recibir aquellas respuestas que le ayuden a madurar. La entrada en la adolescencia, bueno, no hay una adolescencia buena porque tampoco hay una adolescencia mala. Hay la adolescencia que cada uno tiene. Total. Pero es verdad que con cuantas más experiencias vitales, empáticas y cuantas más experiencias afectivas tenemos durante la infancia, más fácil va a ser afrontar la adolescencia. Es decir, vamos a llegar con una mochila con más recursos para enfrentarnos pues a una decepción, a una desilusión, a un amor no correspondido, a dificultades académicas. Al final se trata no de ideales, sino de la realidad de cada uno. Y lo que sí sabemos es que la ciencia lo que nos está diciendo es que un cerebro bien tratado, que crece en un ambiente protegido, seguro, que se desarrolla un apego seguro, la realidad es que la adolescencia va a ser mucho más fácil para todos. Para mí, porque voy a poder comprender mejor a mi hijo, Claro. y para él, que va a ser mucho más fácil pedirme ayuda y decirme lo que necesita. Esto a nivel práctico, Leticia, pero sabemos que tienes diferentes plataformas fundadas. El año 2010 fundaste Padres Formados, donde formas a padres, como dice su propio nombre, y también creaste tu propio centro de orientación familiar en Navarra. Explícanos cómo decides y cómo das el paso a ya no solo tenerlo en cuenta para tu experiencia personal, sino ayudar a otras familias. ¿Cómo das este paso? Siempre emprendemos algo desde la propia experiencia o desde la propia necesidad, y en mi caso fue así, porque yo, habiendo estudiado pedagogía y habiendo estado en centros de menores en Guatemala, trabajando con la infancia desprotegida y creyendo que entendía lo que un niño necesitaba por haber estado trabajando con ellos, al ser madre me di cuenta de que tenía un montón de carencias y un montón de necesidades y que no era capaz de entender lo que un niño con 2 años y medio me pedía a través de las rabietas, a pesar de creer que estaba formada para ello, ¿no? Esto a mí me generó muchísima frustración y fue pues algo de humildad para mí, ¿no? Decir, bueno, pues tú habrás estudiado, pero la universidad de la vida te va a enseñar otras cosas que tú no tienes, ¿no? Entonces, desde esa humildad, reconociendo mis limitaciones, de forma muy autodidacta y formándome con diferentes másteres sobre educación emocional y parentalidad positiva, fui compartiendo con otras familias, otros padres, en un inicio madres, lo que yo iba aprendiendo. Esto me dio un feedback de ver que lo que yo iba aprendiendo ayudaba a otras familias igual que a mí me ayudaba. También por eso ahí surgió esa necesidad personal que al compartirla con otras personas se pudo convertir en una acción profesional. Desde una vocación y una necesidad personal se convirtió en una acción profesional, y esto me permitió desde el 2010 formar a muchos padres y madres a través de grupos de formación, escuelas de padres y madres en diferentes lugares, y hoy en día pues hay más de 200 familias en formación continua y bueno, pues ahí donde requieren de mi formación, escuelas, centros escolares, asociaciones, pues voy, porque lo importante es la idea es que nos formemos como padres y madres, pero también la idea es que reflexionemos. No decirle a un padre lo que tiene que pensar, sino darle al padre o a la madre la oportunidad de que piense, de que reflexione, qué es lo que necesitan sus hijos y que puede mejorar. Claro. Y para terminar, ¿tenemos que dejar de educar en alguna edad en concreto y dejarles ya que decir, bueno, ya decides ya del todo tú? A mí me gusta poner unas fechas, y es más o menos que si el cerebro necesita 24 años para madurar, mínimo tengo que estar hasta la mitad, los 12 primeros años, estando muy pendiente, observando mucho, pero en realidad yo no dejo de ser madre nunca, no dejamos de ser padres nunca, y nuestros hijos siempre van a estar en el centro de nuestro corazón, pero sí que hay que ir soltando cuerda. Entonces, si hasta los 12 años hemos invertido el tiempo suficiente en formarnos, en entendernos y comprenderles, en saber qué necesitan y qué
nos piden a través del comportamiento, más allá del comportamiento disruptivo que necesita un niño o un adolescente. Si lo hemos hecho, hemos invertido el tiempo suficiente hasta los 12 años. El resto de los años, la adolescencia y la juventud y la vida adulta, lo bueno es que voy a tener que dejar de hacer muchas cosas porque mis hijos me lo van a pedir. Es decir, mi hijo me va a pedir un consejo, me va a contar lo que le pasa, me va a preguntar una opinión. Entonces, cuando yo hago las tareas hasta los 12 años, puedo confiar en que ese adolescente va a acudir a mí a partir de los 12 años porque sabe que yo no le voy a juzgar, que no le voy a criticar, que no le voy a reprochar, que le voy a escuchar y que le voy a ayudar a que busque las soluciones que necesita. Nos quedamos con eso. Gracias, Leticia. Un abrazo muy grande. Leeremos el libro. Leeremos este libro. Ella comença avui, gràcies, Leticia. Nosaltres acabem aquí, tornem demà. Molta atenció, perquè demà coneixerem el testimoni d'una dona que s'ha casat amb ella mateixa. Per què? Demà ho descobrim, Helena, a les 12. Avui me'n vaig com he arribat. Tu que deies ahir, marxaràs de diferent manera. Demà no. Perquè potser demà decideixes casar-te amb tu mateixa, tal com està el panorama. No, jo no em torno a casar. Saps com marxaré avui? Com? Dient fins demà a les 12. Adéu! Fins demà.